Bueno, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Felices de seguir creciendo aquí en Centro Tiferet y felices de esta propuesta tan novedosa y tan ansiada, quiero decir. Hace años que le vengo diciendo a Mike, cada vez que lo escucho en sus conciertos Lev, porque Mike es uno de los músicos de los conciertos de Lev que hay en Tiferet hace ya varios años, y lo escucho cada vez que tenemos algún concierto temático, cuando nos explica de alguna festividad, lo hace con una claridad tan impresionante y cuando trabaja lo exotérico, lo esotérico, lo astrológico, lo litúrgico, lo espiritual, lo simbólico. Yo siempre le dije, tenemos que hacer algo para que puedas dar una clase, varias clases, un curso sobre eso. Y bueno, aquí estamos, así que súper felices de que esto se está maljuteando, como decimos en Tiferet, se está llevando a la práctica, a la realización. Bienvenidos todos y bueno, bienvenido Mike, una alegría compartir contigo. Así que bueno, todo tuyo. Muy bien, bueno, un placer estar acá. Eh, Obviamente, si en cualquier momento alguien tiene el deseo de compartir algo, puede directamente habilitar su micrófono, hacer alguna consulta y también está el recurso del chat, que se puede ir haciendo por texto para que todos lo puedan ir leyendo o directamente a mí. La mayor parte de esta charla la vamos a hacer compartiendo pantalla con eh, una presentación que está preparada para hoy. Y bueno, sin más, vamos dando comienzo. Este es un tema obviamente amplio que no lo vamos a abarcar en una hora. Eh, la intención de hoy eh, es mostrar un panorama general de lo que va a ser esto a lo largo del año, en donde vamos a ir en profundidad a través de las festividades, pero en un principio esto es un pantallazo general, más bien a modo introductorio, digamos, ¿no? Em, Bien, voy a fijarme nada más que no esté alguien que haya quedado fuera, esperando para entrar, por ¿Qué ahora pasó no. con Alan? Estaba ahí en la vuelta. ¿Entró Alan? Alan entró, sí, 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 ya Ah, está conectado. perfecto. Bien, bueno, voy a compartir pantalla ahora. Si alguno no ve, alguna no ve la pantalla que voy a compartir ahora, por favor, no dude en avisarnos, porque de esto depende en gran medida el éxito de lo que vayamos a charlar hoy. Así que vamos a compartir. Ahí acaba de entrar una persona más. Bueno, ¿se animan a confirmarme que están viendo esto? Sí, se ve, lo que sí ¿Se se ve ve? con una, ahí Perfecto. está, perfecto, se ve. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, antes de leer esto, porque yo les cuento, podemos creer o no creer, o saber o no saber de astrología, pero sí es verdad que hay un conocimiento, digamos, subyacente en la sociedad acerca de cuestiones astrológicas. Yo soy de Piscis, así que me van a tener que ayudar, soy muy desorganizado, este, pero además salto de un tema a otro constantemente, por eso hice la presentación. Es más para ayudarme a mí que para ayudarlos a ustedes. Pero mientras estaba conectándome, charlando con Dafna, antes de que ustedes llegaran, yo tengo en mi mano acá un librito. Voy a dejar de compartir un segundo para mostrarles. Este, este libro es muy interesante. Se llama El libro de la nada. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce el libro de la nada? No, yo no. Está bueno No, empezar con esto, ¿no? Empezar con un poco de nada. Porque básicamente hay dos enfoques. Yo sé que hablando de enfoques está desenfocado esto justo ahora, pero el cero y el uno, ¿no? Y tiene que ver con esto del calendario. Acá desde el libro de la nada, que se le atribuye a Zheng Kan, que Zheng Kan era
un monje budista, y no se autoatribuyó el libro. Hubiese sido un poco extraño que él dijera, sí, yo lo hice, yo lo escribí. Bueno, entonces, este libro que quiso ser anónimo, pero después se le atribuyó a Zen Kan, en uno de sus enunciados dice lo siguiente: el Zen está por encima del espacio-tiempo y las ideas. Un abrir y cerrar de ojos dura lo mismo que 10.000 años. El Zen no distingue el no estar del estar. Hallarse al fin del mundo es como estar ante los ojos, dice. Cuando hablamos del calendario, evidentemente ya no estamos fuera del tiempo, estamos en el tiempo. Ya no estamos en ese cero, estamos a partir del uno, ¿verdad? Es la creación. Vieron que eh, para aquellos que conocen y para los que no conocen también, está bueno que conversemos de esto, el libro de la Torá comienza con la segunda letra del Aleph Beto, digamos, del alfabeto hebreo. Y esa letra está abierta solo hacia un lado, ¿sí? Y ese lado que nos está indicando que es a partir de acá comienza la creación. Entonces, y es interesante porque esa letra con la que comienza, que es la segunda, tiene el valor numérico 2, que ya nos habla del inicio. La creación ya es en la dualidad, no puede haber algo haber sido creado y existir en una unicidad. Solo eso sería atribuible a lo divino, ¿verdad? Entonces, dejando esto en claro, ahora sí, entramos en la presentación, en el PowerPoint. Vamos a compartir de vuelta. Ahí está. Bien, y quería compartir con ustedes algo muy interesante. Cuando me encontré un poquito redactando esto, dije, ¿por qué no empezar por acá? Hay un libro que se llama Sefer Derech Chochmah, el libro del camino de la sabiduría, que es un libro que está escrito en una modalidad, el alumno pregunta, el maestro responde, ¿sí? Dice el alumno: maestro, he aquí que así como la gacela brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por los conocimientos y el saber, y en mi corazón arde el fuego del deseo y la pasión por comprender, entender y adquirir sabiduría. El maestro responde: hijo mío, ¿acaso no sabes que cada acción tiene una causa que la origina, despertándola para que sea realizada, y que toda acción se realiza con voluntad y siguiendo un objetivo, de modo que lo principal de su voluntad oriente el alcance de ese objetivo, y que para llevarlo a cabo se vale de medios que conoce o considera válidos para lograrlo a través de ellos? Ahora dime, por favor, ¿cuál es la causa que despierta en ti el deseo de ir tras eso que buscas? ¿Y cuál es el objetivo que buscas alcanzar? Esto, si bien podríamos estar procesando durante varios minutos esto que acabamos de leer juntos, es evidente que nos está marcando que ya, desde esa dualidad, esos polos en los que vivimos por el simple hecho de estar, de existir, nos ponen en jaque en este sentido. Ya estamos en una línea de tiempo, ¿no? Entonces, en esa línea de tiempo ya hablamos, vieron que están algunas letras en negrita: acción, causa, realizar, objetivo, una voluntad que oriente y medios para conseguir las cosas, ¿no? Todo esto ya es dentro de una dualidad y en una línea de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo reflexiono lo siguiente, y esto obviamente es como reflexión, abro unas dos grandes comillas y empiezo, porque esto es completamente objetivable y lo podemos conversar. Cada uno puede tener su teoría, ¿no? Pero ser y estar implican vivir en el tiempo. Vivir en el tiempo implica acción. La acción implica reacción y por lo tanto conlleva responsabilidad, ¿no? Si no hubiera una reacción a nuestras acciones, la responsabilidad no existiría. Actuar con responsabilidad implica medir los actos, y medir los actos implica escuchar el eco de esos actos. En otras palabras, el efecto de esas acciones para luego corregir.
este es el núcleo de la idea del desarrollo o la evolución del ser actuante, porque esto es una idea, ¿no? La idea de que somos seres en desarrollo es una idea. Podemos vivir desde ese lugar como podemos no vivir desde ese lugar. Esta también es una de las posibles lecturas de la respuesta que da el pueblo hebreo cuando Dios les ofrece la Torá y ellos contestan, haremos y escucharemos, ¿no? O sea, vamos a actuar en el mundo y vamos a escuchar el eco de esos actos y vamos a corregir o modificar nuestras actitudes, nuestras acciones en función a esas respuestas. Así es como aprendemos a andar en la vida, ¿no? Se me ocurrió recurrir a la siguiente gráfica. Primero pregunto, si saben, obviamente saben en qué año del calendario gregoriano vivimos, aunque yo a veces confieso que tengo que chequear. Estamos en el 2024, pero tenemos un año hebreo que no es el 2024, que es el 5784. Este, para saber eso, la cuenta que tiene que hacer, ahí lo ven, 5784 menos 3760 va a dar el año en el que estamos ahora. Esos 3760 es el número sobre el cual se basa un cálculo talmúdico muy antiguo que dice que el mundo fue creado 3760 años antes de la famosa era común. Así es como se llega a ese número. Después sí vamos a conversar más adelante, cuando tengamos nuestra charla específica de la festividad de Rosh Hashanah, de qué quiere decir esa creación de 3760 años antes. Si está vinculada o no, por ejemplo, a la teoría de la evolución de Darwin. ¿Está relacionada con los dinosaurios o no? Porque puede estar hablando de otro tipo de creación. Pero bien, yendo ahora un poquito a la gráfica, voy a fijarme por las dudas, Dafna, que no haya nadie queriendo entrar, que puedo llegar a no verlo esto, pero no, está todo en orden. Hasta acá estamos bien. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Perfecto. Siéntanse libres. Perfecto. Seguimos avanzando. Tres formas de ver el ciclo, ¿no? Esto que es el ciclo anual, ¿no? Podemos ver el tiempo y lo que sería este calendario como una línea recta hacia la derecha, si entendemos a la derecha como el futuro, ¿no? Entonces, si es así, uno simplemente avanza, ¿no? Entonces después comienza un nuevo año y yo sigo adelante, ¿no? O sea, no aprendo de los errores, pero continúo avanzando. Otra opción puede ser concebir el ciclo del año como un círculo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Siempre vuelvo al mismo lugar. Pasan los años, 2024, 2025, 2026, y es como que cada año estoy pasando de nuevo por lo mismo y es igual y yo estoy igual, no cambio, ¿no? Y otra concepción es que ya quizás algunos la han visto en otros ámbitos, esto del espiral ascendente, ¿no? En esta idea del espiral ascendente, lo que sucede es que uno parecería que pasa por el mismo lugar, pero cada vez que pasa por ese lugar, está un nivel más arriba de ese lugar. O sea, observa lo que sería el piso de abajo, digamos. Lo que ahí resumido está puesto como revisitar los lugares siempre desde una mayor quizás conciencia u otra conciencia, ¿no? Entonces, bien, está bueno jugar un poco con revisitar también las definiciones de las cosas, ¿no? Porque ya cuando hablamos de calendario estamos hablando en el marco del tiempo, y nosotros cuando decimos tiempo, es como que a veces decimos las palabras porque, bueno, porque son costumbre decirlas, eh, y un poquito podemos caer en olvidarnos qué quieren decir, ¿no? Entonces ahí es donde hay que visitar un poquito la etimología, ¿no? Tiempo viene de extensión, o sea, medida, del latín tempus, que es momento, instante, estado temporal. Esto que nos indica que cuando estamos hablando de tiempo, ya hay algo que lo estamos dejando congelado, ¿sí? Una foto. Y necesitamos esa foto
esa cosa que se queda quieta para que después tengamos otra que se mueve, ¿no? Si nos vamos en un auto nosotros manejando y vemos las cosas pasar, nos da la idea de movimiento. Ahora, si esas cosas se estuvieran moviendo con nosotros, ya no hay una forma de medir esas distancias, ¿no? Entonces necesitamos lo quieto y necesitamos lo que se mueve en este juego de la dualidad que hace al tiempo. En la Grecia clásica el tiempo pasa a concebirse como medida, como cronos, en la acepción cronológica. Según Aristóteles, la medida del cambio de un fenómeno percibido por el alma. ¿Sí? Luego la comprensión cronológica del tiempo como unidad de medida se mantiene en contraposición a la eternidad propia de la divinidad única monoteísta del mundo judeo-cristiano. O sea, digamos que la impermanencia, lo que siempre es y será igual, es la divinidad única, y todo el resto es lo que se mueve, lo que está en este juego de formas que van cambiando, ¿verdad? Desde una perspectiva mística, espiritual y a veces hasta religiosa, el tiempo es una de las formas de estar en el mundo. Los místicos consideran que el estado de la no mente, así como leímos recién del libro de la nada, del Zen, es el estado atemporal, lugar donde se da la experiencia mística, ya que el no tiempo es la eternidad, la morada divina. O sea, tendríamos la llave, nosotros como seres humanos, tendríamos la llave para acceder a ese lugar, solo que, bueno, puede no ser tan fácil a veces como nosotros quisiéramos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, en letras hebreas, y desde ya les pido disculpas porque está como una fonética un poco anglosajona ahí abajo. Muchos quizás ya saben lo que es, pero esto es como el corazón de la Torá, digamos, ¿no? Es como más que un rezo, es como un enunciado, atraviesa la Torá esto, ¿no? Y es como la piedra fundacional del monoteísmo, vamos a decir así, ¿verdad? Hay algo muy interesante en esto, que tiene que ver con esto del Zen, de la nada y las múltiples manifestaciones y el tiempo. Este rezo dice así, ¿verdad? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. O sea, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, ¿verdad? Entonces, ahora acá hay muchas lecturas posibles de esto desde la semántica, pero hay un par de cosas fundamentales en esto, y es que la letra en la Torá está escrito así. Si ustedes se fijan, esto por supuesto es de derecha a izquierda, la tercera letra es una letra Ain, es más grande, y así debe ser escrita para que sea kasher, para que sea kosher el escrito. Un sofer lo sabe, o sea, una persona, un escriba, una persona que se dedica a escribir la Torá, sabe que esa Ain debe ser más grande que las demás letras. Y Shema, si se lo separa de la letra Ain, en realidad quiere decir Shem, que es el nombre, ¿verdad? Y esto es muy importante porque a lo largo de gran parte de la Torá, sobre todo en el Génesis, nombrar las cosas es crear las cosas. Y de hecho se habla mucho del nombre de Dios. O sea, Dios es el nombre y nombrarlo es de alguna manera convocarlo, entonces no hay que nombrarlo en vano, se dice también, ¿verdad? Entonces decir Shem Ain, que es como el nombre de Ain, es muy, muy trascendente porque Ain también es decir nada, Ein, es decir sin, es la vacuidad, es el vacío, ¿sí? Entonces el nombre del vacío, el nombre de la nada. Y para pronunciar esa letra Ain, lo que uno tiene que hacer, que no es una vocal que no la tenemos en el español, que entiendo que sí está en el francés, está en el hebreo, está en el árabe, es Ain, hay que generar un espacio, hay que generar un vacío en la garganta, hay que ensanchar la garganta para que suene esa nasalidad, y eso es la letra, ¿sí? Entonces básicamente dice que escuchemos el vacío, que escuchemos el silencio. Israel, que también se lee como Yashar El, que es directo hacia Dios. Escuchar el vacío directo hacia Dios. Después tenemos el tetragramatón, que es uno de los nombres de Dios. Después tenemos, es nuestro, o sea, vive dentro de nosotros.
Después tenemos el tetragramatón de vuelta, porque en esta segunda vez que aparece se expresa en la pluralidad. Cuando dice Ehad, ya no hay más Ain. Ahora se creó el uno. Y esa Dalet, que es esa tercera letra, yo no sé si ustedes logran ver mi cursor, yo creo que sí. Si alguno puede confirmar si se ve el cursor Sí, se cuando lo ve. muevo. Sí, sí. Perfecto. Entonces ya están viendo lo ansioso que soy, la forma en que muevo el cursor. Ejad. Y esa Dalet es más grande que todas las demás letras. ¿Sí? O sea, tenemos una Ain grandota y después tenemos una Dalet muy grande también. Y se dice, es costumbre que cuando se recita este rezo, la Dalet se hace por tiempo prolongado, ¿no? Entonces diríamos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad, extendiendo la Dalet. Y la Dalet es el número 4, que se dice Arba, pero también se lee Arbe, que quiere decir muchos. Es la pluralidad, ¿sí? Entonces, acá es el Dios creador de mundos, de muchos, de mucheces, de muchedad, ¿sí? Y está bueno acá citar el Salmo 139, dice lo siguiente: Tus ojos contemplaron mi forma cruda, todas las ocurrencias, o sea, todas las manifestaciones, están inscritas en tu libro, aún esas a formarse en días futuros. A él le son lo mismo, o sea, él vive en la atemporalidad, o sea, todas esas cosas que aparentan moverse, que aparentan cambiar, a él le son lo mismo. Mike, te hago una pregunta. Sí, En la anterior, sí, voy para eh, arriba, sí, Ejad es uno, pero la D correcto. es multiplicidad. Exactamente, de hecho, uno no puede hablar de, cuando se habla de uno, ya estamos viviendo en la pluralidad. Y hay algo muy interesante, eh, muy interesante en este libro de la nada que cité, que les aconsejo muchísimo de hacerse de un ejemplar de esto, este, porque habla exactamente de esto que estás consultando, Lidia, ¿no? Sí. Eh, que sí, como que ni siquiera la unicidad se puede mantener. O sea, cuando uno habla de uno, ya está creando los mundos, o sea, ya se está creando la multiplicidad. Y de hecho, O en la sea, palabra Ejad, claro, ya está lo que viene después, por el simple hecho de decirlo. ¿Sí? o sea que hay una diferencia entre la nada y el uno. Sí, correctamente, sí, sí, sí. Exacto. De hecho, si uno piensa en la Sefirot, por ejemplo, tenemos a la primer Sefirá, pero antes de eso estamos en un éter, estamos fuera de eso, en el Ein Sof, en el sin límite. El sin límite no puede ser uno, no puede ser uno y cero al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, ya entrando en el calendario, porque como pasa volando el tiempo y estamos esta presentación tiene 18 carillas, pero bueno, no vamos a llegar al final. ¿Sabemos esto? ¿Qué significan los nombres que les damos a los días de la semana en español? Porque también, cosas que decimos, ¿no? Domingo, lunes, martes, ya vivimos en este piloto automático. Domingo, que viene de Dominicus, Día del Señor, también llamado Dies Solis, el Día del Sol. A mí me gustaría esto después compartirlo con ustedes para que puedan verlo en profundidad. Digo, así no leo los detalles pequeños, el que quiere ir leyendo lo puede hacer. Lunes viene de la Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, pero hay un día que en español y en muchos otros idiomas no viene de dioses grecorromanos, y es el sábado. El sábado, por alguna misteriosa razón, conservó su origen eh, bíblico, ¿sí? Que viene de Sabbat, que a su vez viene de Shabbat, está emparentado con Shabtai, que también es un planeta, o sea que de alguna manera todos los días de la semana están relacionados con planetas. Bueno, la Luna es un satélite, pero en fin, como esferas que los antiguos veían desde la Tierra. Entonces,
Vamos a entrar un poquito ahora en el calendario hebreo específicamente. El calendario hebreo no solamente combina entre el año solar y el mes lunar, vale la pena aclarar esto, nosotros en el calendario greco-romano eso es como si solo miráramos el sol, ¿verdad? Y después nos interesa la luna, sí, para algunas personas que saben acerca de lo agrícola, ¿no? Momentos específicos para plantar, o por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con las mareas, pero después nos desentendemos del tema de la luna. Es como que somos heliocéntricos, por así decir. El calendario hebreo no solamente combina entre el año solar y el mes lunar, sino que ambos ciclos son complementados. Han de convivir también con otro de los legados del calendario hebreo al mundo, que es el ciclo semanal de 7 días. Los días de la semana hebrea se basan en los 6 días de la creación, según relata el primer capítulo del libro de Génesis, siendo su nombre el mismo que les adjudica la Biblia, que son simplemente los nombres de los números. O sea, en la Biblia los números son día 1, día 2, día 3, etc. ¿Sí? No tienen nombres propios, el primero al sexto. El único día que sí tiene un nombre como propio, podríamos decir, es el Shabbat, como decíamos hoy. En el idioma portugués, no sé si vieron que esto sigue siendo así, que le dicen primera, segunda, terza, ¿verdad? Y el séptimo día pasa esto, interesante que hablábamos recién, que es el día en el que Dios, según se relata en el Génesis, descansa de su labor. Por eso Shabbat tiene que ver con Shevet, la Shevet, que es sentarse, que es descansar. Bien, esto fue integrado por el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el indonesio y otros idiomas. ¿Tá? Entonces, el primer día de la semana, desde el relato del Génesis y de la forma que también se aplica, por ejemplo, en Israel y creo que en algunas partes del mundo, otras partes del mundo también, el domingo es el primer día de la semana. Yom Rishon, domingo, es el día primero. ¿Tá? Y no el lunes, como solemos verlo en la sociedad occidental. Bien, entonces acá lo que podemos ver son los días de la semana, escritos en hebreo, su transliteración y luego en español. A cada uno de esos días de la semana se les asigna también las letras de la 1 a la 7. Bien, el día en el calendario hebreo, acá estamos nombrando obviamente las cosas que son distintas, ¿sí? Las cosas que son iguales obviamente no las decimos, pero esto es otra diferencia a recalcar. El día en el calendario hebreo comienza con el ocaso y culmina al siguiente ocaso. Es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta del sol. Es como un cambio de paradigma esto, ¿no? En esto se diferencia del día según el calendario gregoriano que discurre exactamente de medianoche a medianoche. La costumbre de ver al día comenzar con la caída del crepúsculo es antigua como la Biblia misma y se basa en el texto bíblico del Génesis, que al cabo de cada día de la creación comienza diciendo, y fue la tarde y fue la mañana, día 1, y fue la tarde y fue la mañana, día 2, y así, ¿verdad? Los nombres de los meses hebreos, y esto es un tema importante porque vamos a visitarlo bastante, los nombres de los meses hebreos fueron concebidos en tiempos del cautiverio del pueblo judío en Babilonia. O sea, si uno va a la Torá, en la Torá los meses del año no tienen nombres propios, igual que los días de la semana. ¿Sí? Es el mes 1, mes 2, mes 3. Luego, en este periodo de cautiverio en Babilonia, que abarcó ni más ni menos que 70 años, los nombres que vienen de Mesopotamia siguen empleándose hasta el día de hoy. Antes de eso, bueno, lo que decíamos recién, simplemente son numerados del 1 al 12. ¿Tá? En su concepción compleja, tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino. Miren qué cosa interesante, ¿no? Sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro. En cambio, se distingue del gregoriano, de amplio uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar anual, y también del que rige al mundo musulmán, que es puramente lunar. O sea, no es ni puramente lunar, como el calendario musulmán, ni puramente solar, como el calendario que utilizamos hoy en Occidente. Es una mezcla de las dos. La longitud media solar del calendario hebreo es de 365,2468 días, es decir, que dura
365 días, 5 horas, 55 minutos y 23,52 segundos por año, por lo cual es 7 minutos mayor que el año trópico. Entonces van a ver que se corre constantemente, el calendario hebreo se corre constantemente de este calendario gregoriano, ¿no? Se van moviendo. Al fin del mes hebreo, la luna, van a ver que la luna es muy importante, ¿sí? Al fin del mes hebreo, la luna está completamente a oscuras y no es visible desde la Tierra. Al despuntar el cuarto creciente, apenas se alcanza a ver a la luna como una finísima guadaña y ella desaparece en el horizonte minutos después del ocaso, lo cual marca el inicio del mes hebreo. O sea, observamos para el inicio del mes las fases de la luna. Con el correr de los días, al ser contemplada desde la Tierra, la parte iluminada de la luna crece paulatinamente hasta llegar al plenilunio, que marca exactamente la mitad del mes. A partir de ahí, con el discurrir de los días, vuelve la luna a menguar hasta desaparecer por completo, culminando también del mismo modo el mes del calendario hebreo. Acá, en esta rueda de calendario que van a ver, con los nombres de los meses, como fueron traídos desde Babilonia, con algunos pequeños cambios por cuestiones del idioma que se ajustaron, se conocen igual los originales del babilonio. Iyar, Sivan, Tamuz, Nisan, perdón, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Adar es el último. Lo que van a ver en la rueda de adentro son los meses del calendario gregoriano, cómo se comparten, quedan atravesados, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar en Nisan, pero Nisan va a caer compartiendo parte de marzo y parte de abril. Como que eso puede ir moviéndose. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que quieran compartir? No quiero ser un simple monólogo. Si alguien quiere, también puede usar el chat, escribir alguna cosita ahí en el chat, se puede hacer. Con Dafne habíamos previsto un tiempo para preguntas al final. Quizás lo hacemos, quizás no lo hacemos porque hay muchísimo para conversar todavía. Dale. Yo sigo adelante, cualquier cosa me avisa. El Bien. calendario hebreo cuenta con 4 diferentes cabezas de año. Poco loco desde nuestra concepción esto, ¿no? Porque el año, bueno, empieza para nosotros en Occidente, en Uruguay, empezamos el año en enero y es el comienzo del año. Después, sí, es verdad que se habla de cuando llega el último ciclista, ¿no? Y todo el mundo hace chistes sobre el último ciclista. Pero acá estaríamos hablando de 4 inicios del año distinto. Porque, a ver, en realidad, cada instante que pasa, desde cada instante que acontece, uno puede trazar un año, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos 4 momentos? El primero de Nisan es el principio del año, de acuerdo a la cuenta bíblica, al conmemorar la salida de la esclavitud de Egipto. Es un tipo de comienzo de año que es cuando se festeja Pesaj, Pascua, ¿sí? Este tipo de principio de año, cuando hablemos sobre Pesaj en particular, vamos a hablar de qué es lo que está queriendo decir, pero tiene que ver con eh, el asumir, vieron que hoy abrimos la charla hablando, entre otras cosas, de responsabilidad, ¿no? Uno asume la responsabilidad, el peso el peso entre comillas, ¿verdad? No estamos hablando de culpa, pero sí que tenemos un libre albedrío, o sea, ahora somos libres de actuar en el mundo y por lo tanto también somos responsables de los actos. Por eso vemos como una espiral ascendente del calendario y siempre nos estamos corrigiendo, por eso el Día del Perdón, ¿verdad? Primero de Elul, es el principio del año para realizar la cuenta del diezmo de ganado. Es algo que está vinculado a lo agrícola esto, ¿verdad? Y también tiene su significado profundo. No es que lo agrícola no lo sea, ¿no? Primero de Tishrei, el principio del año según el calendario hebreo moderno, conmemorando el aniversario de la creación del mundo, que después tenemos que ver qué es la creación del mundo, si esto de vuelta, ¿no? Tiene que ver o no con lo que nosotros concebimos desde la teoría de la evolución de Darwin y el Big Bang y todo esto, o si se refiere a otro tipo de creación. Después está el 15 de Shvat, el año nuevo de los árboles. Esto es muy interesante y yo creo que muy necesario hoy en día tener algo como esto, ¿verdad?
El año nuevo de los árboles, siendo esta la fecha de su despertar de los árboles, luego del letargo invernal. O sea, de vuelta está conectado con el tema agrícola, ¿sí? Bien. Una cosa a tener en cuenta, y Perdón, esto después, una sí, pregunta, Mike. ¿Esos inicios ocurren sí. cada 3 meses, cada 4 meses? O sea, tienen una Va a ser un momento, en un momento del año, en el mes de Nisan, el primero de Nisan, es el principio del año, es uno de estos años nuevos, Sí, sí, no, ¿sí? porque ya pasó la rueda para ver Sí. cuándo es uno de Nissan, Ah, uno de Lul, uno de Tishrei. ningún Simplemente sí, problema. Yo lo que voy a hacer con esto es dejarles a ustedes a claro, vale. disposición esta presentación para que la puedan navegar y sacarse también todas las dudas que tengan que ver con eso. Pero sí, el primero de Nisan, ahí lo Ahí. ven, que va a estar atravesado por marzo, por abril, Claro, pero el donde primero va a caer, que pareciera después que, hay, sí, hay un calendario que también les puedo hacer llegar, además de esto, porque no está en este PDF, que es el calendario hebreo, digamos, como para ir viendo, bueno, hoy estamos acá, en qué es eso en el calendario hebreo hoy, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos de que pase esto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, otro tema a tener en cuenta, muy importante desde el punto de vista ya de lo que es la lectura, ¿cómo decirlo? No literal de las cosas, ya un poco más profunda y tejiendo conexiones entre las cosas, existe una relación estrecha entre estos elementos. Las 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodíaco, sí hay una conexión entre el zodíaco y el calendario hebreo, entre los 7 cuerpos celestes, o podrían ser más, pero en principio 7, y las 22 letras hebreas y las 10 sefirot. Hay otras conexiones también, pero estas conexiones son las conexiones más grandes que vamos a encontrar, ¿sí? Y cada vez que hablemos de una festividad y que hablemos del calendario, podemos trazar algunas de estas conexiones. Esto que van a ver acá es parte de un grabado que hay en una sinagoga del siglo VI. Fíjense la antigüedad que tiene esto. Este es el mosaico en el piso y no es otra cosa que la rueda del zodíaco. Zodíaco creo que viene del griego, que quiere decir la rueda de los animales. Acá también tenemos una rueda de los animales con los nombres en hebreo de esos animales. Ahora es interesante porque en una concepción grecorromana tendríamos acá al sol en el centro, pero vieron que no es muy heliocéntrico esto. Más bien parece que tuviera más nexo con la luna, ¿no? Y de hecho hay una luna chiquitita ahí, y lo que hay es como la imagen de una persona y otros seres que no sabemos que podrían ser animales, que podrían ser ángeles, ¿no? Y tenemos esta rueda del zodíaco. Y algo muy interesante desde el punto de vista semántico, que es que la palabra hebrea para constelación es mazal. Vieron que se le dice a alguien cuando de repente tiene un buen acontecimiento, se recibió, tiene un hijo, se le dice mazal tov. Mazal tov quiere decir constelaciones mazal. Entonces le estamos diciendo que tenga una buena constelación, en el sentido de destino, ¿no? O sea, que la constelación le sea propicia para que su destino sea bueno, digamos. O sea, que hay, en el idioma ya vive esta conexión. Bien. No nos va a dar, evidentemente, el tiempo para ahondar mucho en esto, porque es muy extenso. Fíjense que estamos en la diapositiva 16 de 27, pero quiero darles un pantallazo de por dónde viene la cosa, ¿sí? Van a ver que cada mes tiene una correlación con un signo. Y esto está bueno tanto para el que no sepa de astrología, como para ya ir metiéndose en el tema de la astrología, como para el que sepa de astrología y diga, yo sabiendo de astrología puedo hacer mucho más fácil y rápido estas conexiones
con el calendario. Entonces ya van a ver que el mes de Nisan está conectado con el signo de Aries. Voy a bajar simplemente rápido. Iyar con Tauro. Esto, eh, a su vez, con los números, ¿verdad? Para los que manejan la simbología del tarot, que saben que también hay una conexión entre por lo menos asumida por muchos, ¿no? Alejandro Jodorowsky, que tiene un tarot restaurado junto con una persona que fue en su momento colega suyo, el tarot restaurado justamente del tarot francés original, habla mucho acerca de esta conexión con las 22 letras hebreas, que son los 22 arcanos mayores, ¿verdad? Y a su vez esto está conectado astrológicamente, ¿sí? Entonces cuando hablamos de los meses del año del 1 al 12, también estamos hablando de una numerología. Entonces Escorpio no es solo Escorpio, es 8 también, ¿no? Y es una letra, y es un mes, Heshvan, ¿no? Esto para entender qué es lo que vamos a hacer cuando hablemos de una festividad en concreto, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a hablar, por ejemplo, de Purim, vamos a hablar del mes de Adar y vamos a hablar de Piscis, ¿sí? Y vamos a hablar del número 12. Y si surge hablar de una carta del tarot, podemos hablar de una carta del tarot también. ¿Tá? Entonces yo básicamente voy a dejar de compartir ahora la pantalla por un instante, así nos podemos ver. Eso, la intención de hoy era esto, ¿verdad? Hacer un pantallazo general, mostrando un poco de qué va a ir todo esto, básicamente. Dónde estamos un poco parados y hacia dónde vamos. Vamos juntos, ¿no? También con sus preguntas de cosas que yo puedo saber responder como puedo no saber responder. Yo soy principalmente, si me tuviera que, no me gusta definirme, pero si tuviera que definirme, principalmente me dedico a la música, pero tengo como estas inquietudes, que las tengo desde los 13, yo creo que desde antes, pero desde los 13 años fue mucho más claro para mí. Entonces, investigo, bueno, leo, y me gusta compartir esto con ustedes. Entonces puede pasar que me pregunten algo de lo cual yo pueda saber responder, puede pasar que tengamos que investigar algo juntos, que también está buenísimo hacerlo, y también puede pasar que yo no sepa responder, que también está buenísimo que pase, así también aprendo más, ¿verdad? Y aprendemos todos juntos. Así que bueno, eh, ya pasando a la parte justamente de las preguntas, y como para darle a un cierre a esto que nos está quedando poquito menos de 15 minutos, queda habilitado el micrófono y el chat para escucharlos. Te quiero hacer una pregunta a mí que, bueno, primero que nada, muchas gracias por esto, ¿no? Y con respecto al calendario, hay un segundo Adar que es de Adar, Correcto, sí, este, que inclusive se habla de 13 constelaciones en vez de 12, que estaría la constelación de Ofiuco ahí que intercede un poquito, ahí hay una partecita. Y he hecho una investigación de todos los calendarios del mundo, digamos, medio por arriba, he entrado un poco en el calendario maya también, la sincronicidad de ese calendario maya, y veo la sincronicidad impresionante, sí, de la astrología sí, con nosotros los seres humanos, ¿no? Evidentemente, sí, lo que vos decís del calendario hebreo, de que conjuga lo solar con lo lunar, me parece muy equilibrado por las energías de los dos astros principales que nos afectan. Este, y, y después, bueno, evidentemente me interesa el tema de cómo entran las fiestas en el calendario, ¿no? O sea, está perfecto. Pero la consulta es por este mes que está ahí, ¿Por cuál mes, perdón? por el de Beadar o el segundo Adar. Sí, eso lo que quiere decir es año bisiesto, o sea, va a tener ese Adar 2, digamos, pero seguimos estando en Adar, es Adar, pero es el segundo Adar. O sea que la festividad que vamos a ver es la festividad de Purim. Va a caer más tarde. Si van a ver con respecto al calendario gregoriano, estamos súper corridos ahora. O sea, de hecho, yo esto lo sé, mi hijo nació el 8 de abril y el 8 de abril a veces ya estábamos casi festejando Pesaj, día más, día menos,
y ahora Pesaj cae el 22. Mm. Ahora, cada 19 años, creo que el 22 o el 20, 22 por ahí, de, de abril. Cada 19 años, por ejemplo, yo cumplí años el 7 de marzo, eh, ahora van a ver que, bueno, por ejemplo, mi cumpleaños, lo que sería mi cumpleaños hebreo, que tiene que ver con ese calendario hebreo, cómo caería junto con, esta vez cayó un día corrido de mi cumpleaños del calendario gregoriano. Esto pasa una vez cada 19 años, para que vuelva a pasar, ¿no? Entonces, como que esto nos da una idea de cuánto se corre mucho. Y en algún momento llega a coincidir. Van a ver que son pocos los años en los que pasa esto. De hecho, hace poco lo vi numerado, una lista de las veces que coincidió, por ejemplo, Navidad con Hanukkah, o Nochebuena con Hanukkah, ¿no? La cantidad de ciclos de 19 años que tienen que darse para que justo las dos fechas que sabemos que tienen un origen común coincidan, ¿sí? Es una cuestión de cómo está construido el calendario para que sea funcional, porque de vuelta ya estamos en esta dualidad, ya estamos viviendo, tenemos que inventarnos un calendario, o sea, ya es un invento. ¿Y cómo lo inventemos? Obviamente, si podemos darle a ese invento un fundamento que nos ayude a vivir mejor, bienvenido sea. Ahora, si estamos en ese círculo que decíamos hoy, donde siempre volvemos a lo mismo, y bueno, enero, febrero, marzo, abril, y diciembre, enero, de vuelta, y estamos en el mismo lugar, algo está pasando, algo está fallando, que no tenemos un momento para rever lo que estamos haciendo. De hecho, creo que eh, desde la concepción romana, si no me equivoco, teníamos en un principio un calendario de 11 meses, que después fue corregido y se le agregó. En realidad, primero teníamos un calendario muy básico de 4 meses en un año, y eso se fue ampliando. Eh, Ahora, el mes 11 tenía que ver con la purificación, está muy relacionado con el signo de Acuario. Vieron que son las jarras con el agua que se vierten. Entonces era como se concebía el último mes del año, y en ese último mes del año uno se purificaba para entrar en el año siguiente. Es muy similar a lo que pasa con Yom Kippur, la expiación, digamos, de los pecados. Si uno no nace de nuevo, ¿no?, a un nivel simbólico, entonces, ¿cómo puede pretender comenzar un año realmente nuevo? No sería un año nuevo, sería un año muy pesado, ¿no? Muy lleno de cosas. Yo te quería preguntar, Mike, y Mm. si no había concepto de horas, que eso tiene que ver con algo muy posterior, no sé bien cómo, pero supongo que es este, dividir por 360 grados, no sé, repartir igual. Pero entonces quiere decir que los antiguos hebreos tenían días más cortos, más largos, porque dependía de cuándo caía el sol o cuando amanecía. Y esto, como no estaban en el Ecuador, entonces no eran momentos de 12 horas, ¿no? Ni hablar, sí, sí, y aparte de esto era muy rudimental. Fíjense que había una persona asignada, pues estamos hablando de una época en la cual existió un templo en donde vivía una comunidad eh, alineada con este funcionamiento del templo, en donde había un sacerdote y había una persona que tenía la labor de salir a verificar cuándo la luna era luna nueva y anunciarle eso, no teníamos Google, y había que anunciarle eso al pueblo, luna nueva, ¿no? Luna llena, estamos en la mitad del mes, estamos en el Rosh Hodesh, estamos en la cabeza del mes. Todo esto era anunciado, había una persona que tenía que dar testimonio. Esa persona que daba testimonio tenía la responsabilidad, porque cuando esa persona lo decía, entonces era, ¿no? Eh, Imagínense qué increíble tener la responsabilidad de pasar ese comunicado, ¿no? De eso Sí, dependían muchas cosas, porque en base a eso también se hacían leyes. O de repente, si alguna cuestión caía sobre una persona
que tendría que retribuir a otra persona, ya sea económicamente o lo que fuere, de todo eso dependían los ciclos de la luna y del sol, Y también la nacimiento y muerte, ¿no? La fecha. No sé si de los llevaban, reyes. Sí, claro, sí, si sí. llevaban pero cuentan, no habrá registro de tantos miles de años atrás, ¿no? Lápidas, qué sé yo, pero No, pero increíblemente en la Torá, así como tenemos muchas cosas que son no verificables y tenemos muchas cosas que las podemos leer como alegóricas o como simbólicas, también tenemos muchas otras que sí son verificables y que está bueno también verlas. O sea, que tenemos una lectura que puede ser literal en muchas cosas. Es como que la Torá no nos avisa cuándo nos está hablando en un lenguaje de sueños, en un lenguaje simbólico, y cuándo nos está hablando en serio, digamos, entre comillas, hablando en serio, ¿no? Entonces, a veces vamos a ver en la Torá que están escritos nombres de faraones, y esos nombres de faraones son faraones que hoy en día sabemos que están porque se encontraron las tumbas de los faraones, que dicen, sé es tanto, y esos nombres están en la Torá. Eh, que desde el punto de vista del judaísmo fue escrita hace 5.000 años, desde el punto de vista de la literatura moderna, quizás tiene 3.000, quizás tiene 2.000, pero estamos hablando de muchos años, como para saber que existió un faraón que se llamó Ramsés, ¿verdad? otra pregunta que te hago es, em, bueno, esto de Matusalén que vivió 900 años y no sé cuánto, o sea, ¿en qué momento empieza el calendario hebreo a tener fiestas y a consolidarse, digamos? En un primer momento no había eso. No, pero van apareciendo, van a ver en el Génesis, se anuncia una vez que el pueblo hebreo sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, es anunciado que ese se dice, este será para ti el primer mes. Este, y se queda marcado como festividad. Y Queda después ya empiezan inmediatamente, otras exacto, festividades a partir de ahí, de ser libres, exacto, digamos. correcto. De hecho, van a ver cuando llegue Purim, que, no, que falta poco para eso, este, bueno, está relacionado con el relato de Esther, Megilat Esther. Y eso Eso era previo, ¿no? O posterior es a, mucho posterior a la salida a, de Egipto. muy posterior. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Pero Y es una festividad. lo mm, babilónico, ¿dónde quedó? Está antes Lo de Mo- babilónico atraviesa, van a ver en el judaísmo, Babilonia está, entre comillas, se cuela por todos lados, por todos lados. De hecho, el hebreo proviene a su vez del fenicio y creo que del acadio, o sea, de escrituras cuneiformes. Y desde ahí, de esas rayitas, liñitas verticales, horizontales, terminamos en el hebreo, y el arameo, ¿no? Pero, pero la mayoría viene de Mesopotamia, viene de ahí. Y lo van a ver en un montón de cosas y de nombres. Este, Shemesh, que es Sol, y Shamash, que era una deidad de Babilonia. Entonces ahí el hebreo todavía, o sea, ahí se nota como el hebreo todavía conserva como parte de esta idea del dios Sol, pero después cuando Dios en la Torá dice yo soy el único Dios y no hay otro, ahí se cae eso y aparece el monoteísmo, pero se ve igual como en el idioma todavía hay cuestiones heredadas. De hecho se habla de Abraham como uno de los patriarcas y se dice claramente y sin ningún tipo de escrúpulo, se dice que Abraham proviene de una casa o sea, que él viene de un pasado, que el padre de Abraham era la persona que hacía los ídolos, o sea, que tallaba figuras de personas en piedra hacia las cuales se oraba, se rezaba, se pedían cosas. Cuestión que a partir del monoteísmo está claramente Olvide. hasta prohibida, ¿no? Claro.
Sí, Bueno, súper interesante. la verdad que sí, la verdad que sí. Ya estamos llegando al A la hora cierre. de la cena. Ahora, Mike, la verdad, súper interesante todo lo que estás trayendo, súper y con ganas de meternos en cada una de las festividades, Purim, Pesaj, Shavuot, Sukkot, qué significa, cómo se relaciona con el calendario y todo. Es precioso escucharte y también muy linda la presentación. Muchas, muchas gracias, Mike, y muchas gracias a todos los que participan. Y bueno, ya nos veremos en el curso, que el primer encuentro, ¿tenés ahí la fecha, Mike? ¿No te acordás? Vos sabés que en este momento no la tengo a mano. Bueno, igual después lo hacemos Este, llegar. No, lo compartimos, lo Después compartimos. sí, después lo pasanos, así ya sabemos. No, la verdad es que me Sí. reinteresa, Mike. Me voy a anotar en el curso porque me interesa, Bueno, sobre fenomenal. todo porque es como, es algo tan primitivo y a la vez actual, porque Correcto. sigue, ¿no? Rigiendo. Entonces, esa Sí, sí, sí. conexión queda como desconocida, por lo menos para mí. Entonces, Totalmente, es que vivimos, Lidia, en esa cuestión primitiva y a la vez actual, constantemente, solo que tal vez no lo revisamos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos enero, cuando decimos febrero, cuando decimos marzo? Está claro. bien, tal sí, vez eran sí, dioses griegos, dioses romanos. ¿Quiénes eran esos dioses? ¿Tenían alguna relación con algo, con algún planeta, con alguna cuestión? Y así siguen pasando los años y no sabemos y simplemente los decimos como cosas que nos ayudan a saber juntos en qué momento del tiempo estamos, pero perdimos el valor de lo que eso quiere decir como colectivo, como Sí. sociedad. Y esto que decís, no los revisamos, lo asocio con lo que dijiste al principio de revisitar lugares Mm, que ya pasamos, pero con otra conciencia, ¿no? Entonces, la mm, oportunidad que nos puede traer este curso de revisar y revisitar eso que viene de tan atrás y cómo es hoy para nosotros como humanidad, cómo es hoy para cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Volver a revisar nuestra forma de caminar en el tiempo, ¿no? Y en el espacio-tiempo. Así que súper interesante. buenísimo. Gracias, Bueno, muchas gracias gracias. a Gracias, todos. Dafna, Por favor, por un este espacio. placer. Y bueno, nos vemos pronto. Le vamos a hacer llegar la información. A ver, estabas muteada. No, no, muchas gracias. Realmente interesantísimo, me gustó muchísimo. Y bueno, ya estoy anotada en el curso para ir aprendiendo. Se va aprendiendo paso a paso. Divina. Fenómeno. Bueno, Gracias. ok, muchas gracias. Bueno, gracias a Bueno, todos. Nos vemos pronto. Ahí dice, Bueno, gracias, que pasen muy bien. gracias. Un abrazo. Que gracias, pasen lindo, gracias. buenas noches. Buenas Abrazo grande noches. para todos. chau, chau, saluda a Chau, la familia. chau. Gracias. Chao, chao.